que estamos ya en vivo, Sergio. Aquí llegamos, Camilo, ¿cómo estás? todo Estamos bien. juntos acá, Estamos Caracas, precisamente allá. a dejar la cortinilla un poquito mientras la gente va entrando, nos vamos conectando. Perfecto. Cuéntame cómo vamos por allá, Sergio. Mira, estamos muy bien, vale. Ahorita el día, vamos a decirlo así, las personas que no están viviendo en Caracas o que viven en el resto de las regiones del país, Ajá. hay que decir que al menos como buena noticia se reporta un día soleado en Venezuela, no ha llegado la lluvia, y ya sabemos que la lluvia siempre es un factor, un elemento preocupante porque eso trae pues cualquier cantidad de cuestiones negativas en la época de cuarentena, desde deslaves hasta cuestiones bueno, más complejas como posiblemente resfriados, que eso activa al coronavirus. Así que hasta ahora tenemos buen clima en Venezuela, que pareciera que es la única buena noticia que tenemos, Camilo. Qué bueno, pana, qué bueno, qué bueno, bueno. Por aquí nosotros también, bueno, Miami está hoy un día excelente, pana. Excelente el día que está haciendo hoy. Bastante soleado, ha bajado un poquito la temperatura, a veces se pone un poquito más fresco, ya está empezando a entrar el verano. Y bueno, eso es una muy buena noticia por nuestro tema principal, Serge. Al coronavirus al parecer Claro, no le gusta el calor ni le gusta la humedad, o sea no, que no le debe gustar para nada vivir aquí en la Florida. sí, y en Caracas tampoco, ¿no? En Caracas creo que encuentra un enemigo en la temperatura y el clima, afortunadamente, pero bueno, de esas cosas vamos a conversar ahorita. Camilo, cuéntale a la gente qué es FOMO, chamo. Chamo, FOMO es un término bastante millennial y sabes que a nosotros nos gusta arrancar dentro de la parte millennial como tal. La traducción es Fear of Missing Out. Es el miedo de Ajá. perderse algo y nosotros lo que queremos es, como todos los medios de comunicación hoy en día, seguir sembrándoles el miedo, pero que no se pierdan este programa que estamos haciendo aquí nosotros, Sergio y tu servidor Camilo. Así es, Sergio. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, no, totalmente, Camilo. Siempre ha sido ese tema del pánico que se ha acrecentado en los últimos tiempos de estar fuera de la conversación y nosotros queremos más bien al contrario, reforzar esta idea, bueno, con Sí, toda la precaución del caso, sin tampoco convertirnos acá en unas figuras que estamos nada más pendientes de las tendencias, de los trends, porque lo que ocurre con este FOMO que estamos planteando nosotros, al menos desde Globo Miami, es que quiere ser dentro de esta línea noticiosa un foco más bien de disrupción, es decir, que podemos proponer ideas que sean ideas a contracorriente o ideas que de repente, al menos en Venezuela, no se encuentran o no se consiguen mucho, pues hasta se censuran en Venezuela. ¿Existe la censura en Venezuela, Sergio González? Camilo, tú sabes que es un temazo, ¿no? Porque la censura en Venezuela se ha recrudecido en los últimos años con el tema del coronavirus. Sabemos que, vamos a decirlo así, el coronavirus en Venezuela se ha entendido como prácticamente una cortina de humo para muchas cosas. Así que sí, existe una corriente de censura en Venezuela establecida, pues es la corriente, lamentablemente, del mainstream. En la mayoría de los canales que están bajo el control de Conatel existe censura y para usted de contar. El punto es que así como existe censura en el resto del mundo por otros temas, lo que estamos viviendo en China, por ejemplo, la censura en China, cómo afectó a la expansión de la pandemia, en Venezuela ocurre más o menos un escenario similar. Sí, así mismo. De hecho, uno de los titulares de hoy, o una de las grandes, o una de las noticias que sale hoy y está registrada en globomiami.com, es precisamente eso. Los Estados Unidos no cree en las cifras y los porcentajes que salen desde las fuentes oficiales del gobierno en Venezuela. De hecho, ya que lo mencionas, creo que ocurre lo mismo en Venezuela. En Venezuela yo creo que le haces esta pregunta a el común de la gente de la calle e incluso, bueno, si quieres haces una pequeña encuesta ahorita, pues en caliente en Facebook con la gente conectada y todo el mundo te va a decir que no confía o que desconfía de las cifras oficiales que se están todo el día manifestando en partes, aparentemente en partes como de guerra, ¿no? En Sí, Miraflores. Entonces ciertamente. la gente tiene, y además tiene razón para desconfiar. Sí, sí, obviamente. Ya el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, yo creo que en la parte comunicacional
no generan nada confianza, ¿no? Los números siempre han sido, bueno, yo creo que desde que comenzó todo el tema régimen o desde el fallecido Hugo Chávez, las cifras siempre fueron completamente ocultas, ¿no? Hasta las cifras que por regla debía mostrar el gobierno siempre las ocultaron. Pero bueno, no nos metamos en esas aguas ahorita, Claro, estimado amigo. ¿Para dónde nos llevas vamos tú a ahorita dejarlo para con más adelante porque sí, tenemos muchas cosas que hablar sobre eso, pero si quieres, eso, arrancamos con el tema. 100%? Vámonos, Serge. Camilo, fíjate, quisiera aprovechar de recomendarles un documental que está ahorita en el tapete, que lo tengo aquí atrás. Vean, se llama Coronavirus en pocas palabras, está disponible en la parrilla de streaming de Netflix. Es un documental de 26 minutos apenas, en donde tenemos la voz cantante de Bill Gates, que es el polémico Bill Gates. Tenemos la locución de un actor importantísimo de Hollywood, que fue el que hizo el papel secundario de la película Whiplash, que él es el que hace la voz de Dios en este caso, el que conduce el documental en voiceover. Y lo que cuenta Camilo este documental es el relato de, vamos a decirlo así, repasando la jugada de cómo fue el surgimiento de la pandemia en el mundo y de cómo nos terminó afectando a todos, empezando por un problema, Camilo, que creo que estamos por atajar, que es el tema, por ejemplo, de cómo fue el tiempo respuesta de los políticos y de los líderes ante la pandemia. Pues no sé cómo lo sientes tú desde allá, Camilo, ese tema de los tiempos respuesta, si fue el tiempo más adecuado para darle respuesta al coronavirus en Estados Unidos, o consideras tú que hubo un delay como en Venezuela. Mira, mi percepción local, te voy a hablar de mi percepción local y un poco la que veo global. Yo creo que la responsabilidad se la puedes atribuir directamente a la respuesta que dio en un inicio China y, y bueno, llegándole un poquito en lo que es la parte global, yo creo que subestimaron muchísimo lo que es lo que ha sido la fuerza del COVID-19 o coronavirus. Lo puedes haber visto desde, bueno, Bill Jensen en Inglaterra, incluso nuestro presidente aquí, Donald Trump, también tuvo, aunque muchos aseguran y dan fe de que la respuesta fue la correcta, otros críticos también te dicen que no fue para nada la correcta, pero yo lo veo en términos globales, nadie le prestó la atención debida al COVID-19 ahorita. Sí, Camilo, pienso que lo mismo. Te das cuenta, por ejemplo, de las respuestas que hubo por parte de gobiernos populistas, de parte de gobiernos demócratas, de parte, por ejemplo, de países de la región, como el caso de Colombia, como el caso de Brasil, como el caso de Ecuador, y encuentras tú que hay una constante en ese problema, ¿no? Digamos, esa incapacidad que hubo al principio de tomarse esto más en serio, de entender que lo que se venía era un problemón para el planeta Tierra, para todos nosotros, y por tanto no se atendió al llamado de la comunidad científica, que es lo primero que devela este documental. La comunidad científica tiene mucho tiempo hablando de esto, aproximadamente un año. Desde marzo del año pasado, desde el 2019, se comprueba en este documental con videotape, con archivo, que los científicos vienen hablando del tema del COVID-19. Así que pareciera que cuando hacemos el repaso completo de lo que ha ocurrido, muchos políticos no estuvieron a la altura cuando los confrontamos con esos archivos, como dicen por ahí vulgarmente, que hay muchos políticos que pareciera que no resisten un archivo. Así mismo, ¿no? Bueno, y prueba de eso es el científico o el médico chino, que fue el primero en dar la alarma sobre el COVID-19, es uno de los primeros en fallecer, o una de de las personalidades públicas que fallece a consecuencia de este COVID-19. Ciertamente, el documental está muy bueno, yo lo vi, la serie Sí. Explained como tal tiene varios, vamos a llamarlos capítulos que son distintos, que son increíbles, así que bueno, a la audiencia como tal le recomiendo 100% verlo, no lo dejen pasar, el de Explained de coronavirus y los otros capítulos que tiene también. Mira, por aquí nos están saludando Fernando Rodríguez, está el gran Carlos David también, Claudita también Qué está bueno. conectado. Saludos a todos ustedes y gracias por estar aquí con nosotros en Globo Miami. Camilo, aprovechando el tema, por ejemplo, que has mencionado de esta serie, es importante que la gente se lleve al menos la información
que comparte este documental. Por ejemplo, tenemos una investigación que afirma este documental, que está muy bien sistematizada, que indica que, esto es interesante, Camilo, que lo podemos discutir, que aparentemente los hombres estamos más expuestos a la pandemia que las mujeres en una proporción de 60-40. Y creo que es interesante. Dicen que por razones culturales, que aparentemente nosotros no somos unas personas como tan preocupadas por nuestra higiene, a diferencia de las mujeres que se lavan las manos todo el tiempo, y yo creo que eso tiene sentido, tiene justificación. El otro tema es el consumo de ciertas sustancias como la nicotina y el tabaco, que es más preponderante, más dominante en los hombres que en las mujeres. Oye, pero sabes que hoy mismo estaba saliendo un resultados de uno de los estudios que se están dando y básicamente con el tema del cigarrillo. Y habla que, contrariando a eso, la nicotina pelea el efecto del virus del COVID-19. O sea que, mira, yo justamente ayer estaba celebrando un año fuera de cigarrillo. Y hoy leo la noticia y digo, bueno, mal momento para haber dejado de fumar entonces. Ajá, porque el cigarrillo al parecer es la defensa en contra del COVID-19. ¿Qué dices tú, Mira, Camilo, Sergio? no, y tú sabes que es interesante, Camilo, que lo digas, porque esta pandemia nos está demostrando que la noticia, un día, bueno, como estamos hablando aquí del tema de FOMO, un día es una cuestión y el día siguiente cambia muy rápido, pues evoluciona muy rápido, es trepidante el ritmo noticioso. Y fíjate, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los estudios, Camilo, que supuestamente, bueno, está el lugar común que te dice que las personas que son más propensas a contraer la enfermedad son personas mayores de 50 años hasta 80, un poco más. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que las personas jóvenes también son bastante susceptibles a contraer la enfermedad, personas entre los 17, los 20 y pico de años, y que a diferencia de las personas mayores, que ya saben que las personas mayores son afectadas en los pulmones, bueno, que es cuando se radicaliza la neumonía. El caso de los jóvenes les afecta más bien en la cabeza y les puede provocar hasta eventos de los que llaman en Norteamérica strokes, ¿no? Lo que Sí, llaman ACVs. una CB, exactamente. Sabes que eso salió en días recientes, ayer o antes de ayer, estuvo sonando muchísimo eso. Y bueno, cosas que de repente a uno no le gusta ventilar mucho en público, pero tú bien sabes, mi amigo desde infancia, que yo tuve un accidente de esto a finales de enero. Y cuando empieza a salir esta información, me escriben y me dicen, a ti no te dio un stroke, a lo mejor a ti lo que te dio fue un coronavirus, te dio el coronavirus y yo digo, bueno, paciente cero aquí en la ciudad de Miami, pues eso fue 27 de enero, si no me equivoco. Pero bueno, una locura, Sergio, todo este tema de la pandemia. Yo no sé cómo en lo personal, lo has estado, nosotros, o sea, en inglés se dice coping, cómo lo has estado manejando, cómo lo has llevado, pana, cómo está Sergio, cómo se está manejando Sergio con esta situación del coronavirus. Mira, yo creo, Camilo, para serte estrictamente honesto, que cada país, cada territorio, cada geografía, cada ciudad es distinta en el manejo del COVID-19. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo muy amplio de amigos que viven regados, esparcidos por todo el mundo, gente que vive en Manchester, gente que vive en Londres, gente que vive, por ejemplo, en Sydney, amigos que viven hasta en África, amigos que viven en Centroamérica, y cada uno relata una historia distinta. Distinto, La mía, 100%. Camilo, es la de una persona que está intentando sobrellevar esta pandemia en un país que tiene unas dificultades tremendas para conseguir cuestiones tan básicas como la distribución, que sea racional, que sea una distribución correcta y precisa de los alimentos. Eso no lo tenemos en Venezuela. Tenemos además dificultades con el tema del combustible graves en Venezuela, y a eso hay que agregarle el cóctel explosivo de los apagones de electricidad, de luz y de la falta de agua. Digamos, en la zona en la que yo me encuentro es una zona que tiene algunos problemas de estos resueltos. Sin embargo, el país al final te cae encima, pues hace que todos nos equiparemos en el mismo problema. Eso al menos es lo que yo vivo en Caracas, intento sortearlo como puedo, mantengo una rutina de trabajo, mantengo una rutina de ejercicios para mantener, creo que, la estabilidad emocional, Camilo, que en esto es importantísimo, que es lo Sí, que
aprendemos de este documental que garantiza la inmunidad personal y que garantiza también que se pueda expandir lo que puede curar esto, que es lo que llaman la inmunidad de grupo. 100%, Sergio, 100%. Y sobre todo el tema del anímico y la moral, yo creo que es algo que tiene que mantenerse ahorita en alto. Oye, y nosotros, de verdad, no se nos pasaba por la cabeza, bueno, nadie se pasaba por la cabeza un escenario como el que estábamos inicialmente trabajando, Sergio, y aprovechamos y le lanzamos la cuñita, el documental sobre Venezuela en cuarentena y estabas tú haciendo el trabajo de campo en la calle, las entrevistas medio se ponía y acuerdo desde que empezamos la producción cómo las entrevistas iban de un contacto directo con el invitado que te hablaba, de repente empiezan las entrevistas con el uso de mascarilla y ya después las entrevistas con la distancia social casi que de esquina a esquina y hoy en día las entrevistas multimedia, ¿no? Totalmente, Camilo. Es una cuestión, bueno, que claro, y fue evolucionando de manera impredecible para todos nosotros. Teníamos la idea, bueno, y todavía la mantenemos, Camilo y yo, de hacer un documental contando pues toda esta situación desde el punto de vista ciudadano, de los ciudadanos de este país. Y arrancamos hace cuestión, bueno, en lo que explotó el coronavirus. Arrancamos la primera semana de Claro, marzo sí, sí. grabando las primeras entrevistas. Hicimos una serie por Globo Miami con gente muy valiosa, muy querida, con especialistas y entendidos de diferentes materias y temas. Y lo que cuenta Camilo yo creo que es sintomático de todo lo que está ocurriendo con la pandemia en Venezuela y en el mundo. Es decir, que una vez que empezamos a reportar, a documentar esta situación, nos vimos dando cuenta que se iba haciendo cada vez más difícil hacer el trabajo de campo. Y yo creo que, bueno, al final nos quedamos con las primeras entrevistas, con el B-roll que pudimos grabar en la ciudad, pero las mismas condiciones del país, las mismas condiciones del Estado impidieron que pudiésemos ir hacia otras zonas de la ciudad, como el caso de la región oeste, en donde teníamos algunas pautas de grabación y todas ellas se cayeron por un tema específicamente de la cuarentena. Mira, por aquí pregunta Pablo, saludos Pablo, ¿cómo estás? Dice, es interesante pensar ahora en la relación del ser humano ahora con la muerte, ciertamente, ¿no? Y es una, mira, y es súper interesante, ¿verdad? El punto que está poniendo Pablo, te lo agradezco Pablo, porque de verdad que nos, a nivel mundial todos nos encontramos de repente con una diatriba, ¿dónde estamos? O sea, la historia nos ha llevado a través de guerras mundiales, bueno, han habido situaciones pandémicas en finales de 1800 o principios de 1900 también, pero en la historia moderna nunca se vio una situación en donde a nivel global, de repente, epa, ¿dónde estamos? ¿Qué va a pasar? Sí. A ver, bueno, y se ha prestado para llevarlo para todos los campos, Sergio, desde teorías de conspirativas, totalitarismo global. Bueno, hay una Claro. realidad que sí, que sí lo puedes ver y por lo menos tú que estás en Venezuela y nosotros que cubrimos muchísimo la fuente venezolana, vemos cómo un régimen dictatorial en este caso y también el régimen cubano, como también primero, bueno, cómo amañan los números, pero cómo ha recrudecido el control, la censura, o sea, es como que le pusieron el escenario ideal, el sueño, el sueño húmedo de cualquier dictador. Jamás en su vida se habían imaginado esto. Claro, sí, es como una fantasía húmeda, ¿no? Para figuras así de este talante en todo el mundo, y hemos visto que eso a la larga es lo que se ha refrendado con la realidad del COVID-19 y la realidad de la cuarentena, que hemos visto cómo alrededor del mundo, aprovechándose de esta circunstancia, hay un progresivo deterioro de los derechos humanos, que hay un cercenamiento de libertades y que eso creo que está sentando un precedente que es preocupante para el futuro de la civilización, habida cuenta de esta percepción que tenemos de estar viviendo como en una distopía orwelliana. De hecho, ahorita, Claro. Camilo, estoy revisando un libro de distopías, un libro Ujú. que escribió la persona que más conoce de esta materia, que se llama Andreu Domingo, que es un libro que se llama Descenso literario a los infiernos, y él tiene diferentes lecturas respecto, por ejemplo, nada más
al tema de la expansión de las pandemias desde el punto de vista de la literatura, de la ciencia ficción. Y para cerrar este comentario, uno tiene la percepción de estar viviendo como en un remake de La Peste, ya que se está hablando de temas existenciales en donde nos sentimos que en cualquier momento un amigo es el que puede caer. Incluso nos sentimos como si estuviésemos en esa versión que hace de todo el tema maltusiano, la película Avengers Endgame, en donde teníamos un Thanos que acababa con la población mundial porque pensaba que así estaba la solución de la raza de nuestra especie, de la raza humana, y sentimos que estamos como en esa película, ¿no? Que en cualquier momento la persona que tenemos al lado puede desaparecer, ¿no? Y entonces, bueno, eso por supuesto que va a replantear cosas, Camilo. Creo que ese tema, que es un tema que podemos tocar, es el tema de cómo se está replanteando todo, hasta el 100%. trabajo. 100%. Es que justamente aquí está Francisco Toro. Saludo, Franco. Nos pone el estrés del trabajo de lleno en el ambiente de casa, el manejo de la ansiedad como padres frente a nuestros hijos. Es que es una situación, todos los vivimos, yo lo vivo aquí también en casa. Bueno, el trabajo remoto, que de una u otra manera, bueno, yo no sé si es que yo tengo una condición de ser muy positivo ante las situaciones, ¿no? Y dentro de esta manera de ver las cosas, o lo veo también por la profesión que uno lleva, que es estar en los medios, pero a mí este tema del remoto me parece que es algo positivo. Yo lo veo como algo positivo dentro de las profesiones que pueden llevarlo, ¿no? Obviamente hay profesiones que no pueden trabajar desde casa, un odontólogo, un médico, cirujano, no puede estar, ¿no? Pero muchas profesiones que podemos ejercerla directamente desde casa, yo creo que, bueno, la realidad como lo sabemos cambió, y yo impulso que debería quedarse de esta manera. Oye, ¿cómo ha bajado la emisión de contaminantes? Oye, haces una visión un poquito más interna hacia tu casa, hacia tu familia, compartes más con tu familia, con tus hijos. Eso, yo creo que ese es el manejo positivo. Ahora bien, bueno, está la parte de ansiedad que ahorita estamos manejando. O sea, en estas condiciones pandémicas, ciertamente no son las condiciones ideales para mantenerlo como un status quo, hablemoslo así. Pero después de una situación pandémica, el día después, el día de... Yo creo que y muchos empresarios se lo van a plantear, Sergio, porque cuando vean que hay una productividad efectiva desde una condición remota, y tengas la capacidad de bajar costos, alquileres, oficina, costos fijos, yo creo que muchísimos empresarios, si son inteligentes, se lo van a plantear y lo van a dejar sí como un status quo. Y yo creo que el planeta nos lo va a agradecer. El cambio que se ha visto en los últimos 40 días en el planeta, oye, es algo para que de verdad los líderes mundiales y uno mismo como habitante de este ser viviente no los tomemos en cuenta, ¿no? Sí, Camilo, y ya para ir cerrando, yo comparto completamente tu conclusión, tu idea, tu concepto. Yo creo que es momento de aprovechar estas circunstancias, de no verla desde un punto de vista exclusivamente del pesimismo. Al contrario, muy por el contrario, tenemos que pensar que es una oportunidad que tenemos para encontrar soluciones creativas a esta crisis, y es en lo que estamos todos. Si tienes una propuesta, si tienes una idea, yo creo que ejecútala de inmediato. Haz lo que puedas por desarrollar esa idea, construye desde ahí tu pequeño castillo, tu pequeña propuesta, tu pequeño fortín de ideas que te va a permitir transitar toda esta circunstancia. Quedarnos todo el tiempo estancados, ¿no? Con el tema de la queja creo que no es productivo. Dice No. Edward de Bono que, bueno, tenemos diferentes sombreros para pensar. Tenemos el sombrero negro, que es el sombrero de la oscuridad, que ve hacia adelante y únicamente encuentra un túnel sin salida. Tenemos el sombrero blanco, que es el sombrero de la neutralidad. Pero también está el sombrero, que creo que es el que viene a cuento en este momento, que es el sombrero verde, que es el sombrero de la naturaleza, de las ideas, de la creatividad. Y ese es el sombrero que estamos ahorita por utilizar, sin olvidarnos de más que son importantes. Y el sombrero también de la empatía, que es el sombrero, vamos a decirlo así, el del sombrero loco que se lo coloca, que es el sombrero, vamos a decirlo así, de un color más vivo, más amarillo. En fin, yo creo que tenemos que combinar todo esto, tenemos que combinar el buen humor, la buena actitud, y aprovechar que también somos personas influyentes en nuestras familias para que la gente no decaiga.
100%, Sergio, 100%. Mira, aquí estaba hablando Carlos Javier, yo creo que esto lo podemos dejar también para la semana que viene. Dice, háblanos de tu perspectiva en el futuro del cine como empresa. Este, Sí, bueno, si quieres, Camilo, doy aquí un cachito y lo dejamos para la próxima 100%, semana. por La favor. conclusión sería que, fíjate, yo estaba viendo ayer un live de un periodista argentino que es muy famoso, el que hace la cobertura en TNT del Oscar, que él es un insider de Hollywood. Él se llama Alexander Kuchevarsky, él vive en Los Ángeles y él dice que se está planteando un futuro distinto para el cine en vista del éxito que está teniendo el VOD, el video on demand, sin Ajá. olvidar que muchas de las industrias, muchas de las estructuras de estudios están sufriendo las consecuencias del COVID. Por ejemplo, el caso de Disney, que la está pasando mal porque no tiene ni siquiera la posibilidad de abrir un solo parque, y eso lo sabes tú porque vives en el estado de la Florida, y tampoco tiene la posibilidad de explotar la ventana del teatrical. Por tanto, y por cierto, no le está yendo también en su ventana de streaming, que es Disney Plus, después de que se cayó, digamos, ya ese efecto que tuvo de hype la serie Mandalorian. La gente ya dejó de ver Disney Plus y ha ido a Disney Plus que otras venía, que cadenas, ¿no? venía con una fuerza o con un push promocional me voy a robar el mercado. Netflix estaba pandémico. Claro, Y no entonces, fue así. entonces creo que para resumir, me late que el futuro está en lo inmediato por los Ujú. sistemas on demand. Y si tienes una película, busca la forma de capitalizarlo, y creo que es lo que vamos a terminar haciendo, Camilo, con el documental que estamos realizando, que es un largometraje sobre el 100%. tema de la cuarentena. Eso siembra un interés, eso hace que la gente le llame la atención y que busque esto, bueno, digamos, como si fuese el boleto para ver una película. Pues entonces creo que esa es una alternativa, tenemos otras alternativas, y esto va a cambiar. Para terminar la pregunta que planteaste, Camilo, va a cambiar al cine desde su técnica, desde su forma y desde su contenido. Va a ser este abanico de opciones que creo que estamos también nosotros por entender y por comprender, ¿no? Así mismo es, querido Sergio. Bueno, yo pongo la cortinita aquí para que nos vayamos despidiendo de este primer capítulo, de esta primera entrega de FOMO. Un gran placer, Sergio González, compañero y amigo de infancia. Un gustazo, Camilo, hermanazo, desde, bueno, desde tiempos así, bueno, desde la escuela, desde el colegio. Camilo, te mando un gran abrazo, espero que te encuentres muy bien, hermano, y bueno, regresaremos pronto por acá.